La Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería les da la más cordial bienvenida. Les recordamos apagar o mantener en vibración celulares y cualquier dispositivo que pueda distraer al público. Les pedimos de la manera más atenta no consumir alimentos y bebidas dentro del salón de firmas. La siguiente presentación tendrá una duración de 45 minutos. Por su seguridad, no hacer uso de balcones. En caso de siniestro, la salida de emergencia se encuentra hacia acá. De antemano agradecemos su colaboración. Que disfruten de la presentación. Muchas gracias. Bien, hola, muy buenas tardes a todos y todas. Es un gusto para nosotros contar el día de hoy con su asistencia a esta presentación del libro titulado Entrevista conductual, pautas y recomendaciones para psicólogos de formación, editado por la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Zaragoza de la UNAM. Y bueno, me presento, soy el doctor Alejandro Pérez Ortiz y en este día tenemos el honor de contar con la presencia de los siguientes profesores. La doctora María Leticia Bautista Díaz, quien es profesora de carrera titular A de tiempo completo de la FES Iztacala e integrante del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 del CONACYT. La maestra Verónica Ruiz González, profesora de asignatura B definitiva en la División de Investigación y Posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM. Actual jefa del Centro de Servicios Psicológicos, doctor Guillermo Dávila y autora del capítulo de esta obra. Maestro Leonardo Reynoso Erazo, profesor asociado C de tiempo completo de la FES Iztacala, coordinador de la residencia en medicina conductual de la misma dependencia y autor de capítulo de esta obra. Doctor Isaías Vicente Lugo González, profesor de asignatura A de la carrera de psicología de la FES Iztacala, miembro del Sistema Nacional de Investigadores del CONACYT en calidad de candidato y autor de capítulo de esta obra. Maestro Gabriel Villera Villafañe, profesor asociado C de tiempo completo de la FES Zaragoza, ex jefe del área de psicología clínica y de la salud de la licenciatura en psicología de dicha dependencia y autor de capítulo de esta obra. Finalmente, la doctora Ana Leticia Becerra Gámez, profesora de carrera titular A de la licenciatura en psicología de la FES Zaragoza, en el área de psicología clínica y de la salud, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y editora de la obra que el día de hoy tenemos el gozo de compartir con ustedes. A continuación, cedo la palabra a la doctora María Leticia Bautista, quien ofrecerá una descripción general de este libro y sus contenidos. Muchas gracias, Ale. Creo que no se ve tanto, pero bueno, muchas gracias, Ale. Sí, porque si no es que voy a estar todo mucho más. Muy bien, pues como les dijo el doctor Ale, bienvenidos todos, sobre todo en esta 45 edición de la FIL, en este bello lugar arquitectónico de nuestro bello México. De verdad que estoy más que complacida. Gracias, doctora Becerra, por la invitación. Si alguien ve por ahí a Philly, le quiero tomar una foto con él. Si alguien lo ve, me dice que ya lo vieron por ahí. Muy bien. Pues a mí me toca hacer esta presentación general. Va a ser general porque quienes tienen que hacer la presentación un tanto más profunda pues son ustedes, ¿no? Los protagonistas de esta linda obra. Bien, entonces hay otra cosa que hay que destacar en este evento, que es el logo de esta 45 FIL, ¿sí? Leer es estar vivo. Me parece que sí, definitivamente. Tenemos que hacerlo todos los días, y lo seguimos haciendo y lo seguiremos haciendo porque se vuelve un placer. Bien, en esta presentación del libro que lleva por título Entrevista conductual, pautas y recomendaciones para psicólogos en formación, me parece que se contiene una riqueza invaluable
por su contenido, no solo para alumnos, como dice profesionales en formación, sino para docentes, y esto es noveles y decanos, porque tiene un contenido increíble. ¿Me pueden pasar la siguiente, por favor? Bien, si nosotros ubicamos a la psicología como una disciplina científica, pues entonces también reconocemos que tanto en el ámbito clínico como en el ámbito de salud, pues la entrevista es cardinal para las funciones del profesional de esta disciplina. Y entonces, ¿por qué se vuelve tan importante la entrevista en este sentido? Porque es la manera en que este profesional de la psicología va a determinar el tratamiento más adecuado para la demanda que hace este usuario, este cliente. La que sigue, por favor. Bien, y entonces, ¿quiénes fueron los que desarrollan esta valiosa obra? Pues es un grupo de profesionales especialistas de psicología clínica de las tres entidades de nuestra bella UNAM, ¿sí? De la Facultad de Estudios Superiores Zaragoza, de la Facultad de Estudios Superiores Iztacala y de la Facultad de Psicología. Entonces ellos son quienes participan en esta obra. La que sigue, por favor. Vamos a ver que su contenido está estructurado en tres grandes objetivos. El número uno es describir qué se va a describir en este libro, pues justamente conceptos que tienen que ver con la evaluación conductual, con la entrevista conductual. En este caso es la evaluación conductual. También la entrevista decíamos que es punto clave, y algo que no podría faltar, pues la práctica supervisada. En este segundo rubro de objetivos de esta obra, ya decíamos que ahora cómo se hace, y en ese sentido, pues cómo hacemos la evaluación clínica desde el inicio hasta el cierre de la misma. Y el tercer objetivo es pautas y algunas recomendaciones, y algo que me gusta mucho de esta obra es que se reconocen las limitaciones que hay, ¿no? Entonces me parece que eso también es importante destacar. Además, hay algo que me gusta mucho, y es que hacen una semaforización, ¿no? Emplear con moderación, no emplear, y entonces me parece que eso lo hace doblemente valioso. La que sigue, por favor. Y entonces, en esta obra, ¿cómo se estructura? Pues está estructurada en 6 capítulos. Ahorita los vamos a revisar con los autores, ¿no? A profundidad. Y como ya decía, participaron 6 docentes especialistas en el tema de estas 3 entidades de la UNAM. Y algo que me parece que toma mayor relevancia en estos tiempos es que está disponible también en la modalidad digital. Si bien hay quienes preferimos todavía el físico, bueno, pues sabemos que los chicos que están aquí presentes a veces prefieren las versiones digitales, ¿no? Pero bueno, aquí está, en las 2 modalidades. La que sigue, por favor. Y pues bueno, ahora vamos a ver de manera general qué aborda el capítulo 1, quiénes son los autores de este capítulo 1. Y pues bueno, aquí tenemos a la doctora Ana Leticia Becerra Gálvez, al doctor Isaías Lugo González, quienes son ellos los autores de este primer capítulo, y que en ellos hacen un recorrido de lo que es la evaluación conductual, revisan sus bases y también hacen las bases teóricas. Y yo diría, hay algo que también en este capítulo es interesante, es que todo lo muestran a través de flujogramas, de esquemas, que los van llevando paso a pasito, cuál es el 1, cuál es el 2, funciona, no funciona, te regresas. Y eso lo hace doblemente valioso. La que sigue, por favor. No le digan a los demás autores, pero este capítulo es mi preferido. Aquí, ¿quiénes son los autores? La doctora Ana Leticia Becerra Gálvez, el maestro Leo, querido Leo, son los autores de este segundo capítulo, y les voy a decir por qué es mi preferido. Quienes ya lo revisaron, ya encontraron 15 acrónimos que están maravillosos, que están de todo, y eso es lo que lo hace doblemente valioso, porque si bien esto es un proceso muy amplio, requiere de mucho conocimiento, y estos acrónimos lo que va a hacer es facilitar el recuerdo de ellos, ¿no? Entonces, están 14 que nos va a permitir todo el proceso, y todavía la doctora Ana Leticia y el Leito pues nos regalan uno, en donde más todo esto
ya, no de manera resumida. Entonces, no voy a abordar más, les voy a dejar para que profundicen más al respecto. La que sigue, por favor. En el capítulo 3 está elaboración del análisis funcional de la conducta, consideraciones y advertencias. Es decir, aquí se reconoce que tenemos nosotros la herramienta más importante del enfoque conductual, que es el análisis funcional de la conducta, y que bueno, se ha dicho que sí hay diferentes análisis, y aquí los autores nos dicen, pues no hay diferentes, lo que hay son diferentes modelos, y depende de donde tú partes es que puedes desarrollar este modelo. Pero y además te advierten, ¿no?, que tiene ciertas limitaciones y que por ello será importante pues que tengas conocimiento sobre ello. La que sigue, por favor. En el capítulo 4, aquí la autora es la doctora Ana Leticia Becerra Garde, y este lleva por título Interacción verbal en entrevista conductual, las funciones y sus efectos en el comportamiento del usuario. Aquí también es muy interesante este capítulo porque nos habla de esto que es la parte medular de esta obra, la entrevista, es decir, esta conducta verbal, y también nos advierte de ciertas cuestiones éticas que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer este abordaje. La que sigue, por favor. En el capítulo 5, pues ya lo decíamos, no podía quedarse fuera de la elaboración del expediente clínico, y por ello en este quinto capítulo, bueno, pues los autores fueron Gabriel Martín Villera de Nefama, Carolina Valencia Chávez y nuevamente Ana Leticia Becerra Garde. Entonces, en este también ya se dieron cuenta quienes lo consultaron, que bueno, es una serie de pasos para hacer este expediente, y como lo dicen en mi libro, ya en la FE Zaragoza, además de optar por el físico, también está optando por esta versión electrónica, que me parece que lleva un poder muy importante, porque decíamos por la juventud, porque quienes están teniendo acceso a este libro. Entonces, ya pasamos al capítulo 6, y aquí las autoras son Verónica Ruiz González y Ana Leticia Becerra Garde. El título de este capítulo 6 es Práctica Supervisada, Guía para Docentes y Entrevistadores en Formación. Como les decía al inicio, si bien está dirigido a los profesionales en formación, también para los docentes, ¿sí? Porque me parece que en ocasiones se deja de lado y hacemos las cosas en automático, y necesitamos refrescar. Y qué mejor que se haya compilado en esta maravillosa obra es cómo vamos a hacer esa práctica supervisada. Es decir, ¿qué necesita saber el otro, pero que yo necesito guiarlo? Porque por sí solo no puede ser. Ustedes están haciendo sus pininos en muchas ocasiones en las sedes hospitalarias y necesitan de esa guía, porque habrá veces que desconocemos, ¿no?, todo lo que se tiene que hacer al interior de las instituciones de salud, en donde prácticamente ahí el fuerte son los médicos, ¿no? Y que nosotros nos tenemos que poner a ese nivel, por lo tanto, los chicos necesitan de esa guía, y pues para eso están los docentes. Muy bien. Bien, es importante que ustedes sepan que esta obra tan importante, tan valiosa en todos sentidos, tanto académica, yo creo que hasta para crecimiento personal, no solo profesional, sino también personal, se deriva de un programa de la UNAM, que es PAPIME, y que llevó por título Entrevista Clínica Conductual en Estudiantes de Psicología, Diseño de Materiales Digitales para el Entrenamiento Online. En este programa pues estuvo liderado por la querida doctora Anita Becerra, y pues bueno, deseo que sea un clásico por muchos años. Muchas felicidades. Muchas gracias, querida doctora Leti. Bueno, tenemos dos Letis en la mesa. En esta ocasión ahora es momento de ceder el micrófono a la maestra Verónica Ruiz, quien nos va a comentar lo que podemos encontrar en el capítulo 6 de esta obra. Muchísimas gracias. Pues primero me sumo a la felicitación. Es una obra que he disfrutado muchísimo leer y colaborar. Doctora Leti, muchísimas gracias, ¿no?, por esta
invitación y también esta colaboración, pues a los demás los he conocido hoy y me es muy grato saber que también los docentes necesitamos pautas más prácticas para acompañar la práctica, ¿cierto? La entrevista es la herramienta central en la psicología. Independientemente del campo de conocimiento en el que nos desarrollemos, ¿sí? Educativo, organizacional, ¿no? De las biociencias, el clínico, social, vamos a ocupar la entrevista, ¿sí? La entrevista conductual es estelar también, como una herramienta sistematizada basada en la práctica en evidencia científica. Sin embargo, obviamos que acompañar a un estudiante en formación, porque yo soy experto, nada más con que me vea hacerlo o con que lo exponga a campo, lo va a poder hacer, ¿no? Que se lea un par de libros, tenemos la clase teórica y después de la teoría, la práctica. No es así. Este capítulo que colaboramos juntas nos hizo también reflexionar en este proceso de acompañamiento que se realiza en la práctica supervisada. ¿Cómo es que la investigación reciente respecto al practicum y a la práctica supervisada nos dice que hay que acompañar al profesional en psicología para desarrollar habilidades en general y en particular en la entrevista? Pues primero, observando. Primero me observas cómo lo hago, luego me apoyas a hacerlo, luego tú lo haces, yo te apoyo y luego lo haces solo y yo te monitoreo. Si se fijan, es un proceso que va de la dependencia del profesional titulado, del académico, a una autonomía donde tú lo puedas hacer solo. En este capítulo se describen varias estrategias para poder acompañar la práctica supervisada justo en monitoreo, en la observación, el acompañamiento de retroalimentación, y algo bien importante, se define a la supervisión como un proceso que requiere acciones supervisoras precisas, que no son docentes. La función supervisora tiene 4 acciones importantes, se planean, para que no se los anden cuenteando ni nos los contemos los profesores, que es improvisar. Todo tiene la supervisión, pero no se puede improvisar, se tiene que planificar. ¿Cuáles van a ser los escenarios? ¿De qué manera se van a seleccionar los casos clínicos? ¿De qué manera iré graduando la responsabilidad? Aquí hay un concepto bien importante en los modelos de enseñanza situada, que así se llama esto de aprender a hacer. Es la transferencia gradual de responsabilidad. Yo como poco a poco te voy a soltar para que lo hagas solo, ¿okay? Entonces se tiene que planear. Una segunda acción supervisora es la gestión. ¿Cómo voy a monitorear tu práctica? ¿Okay? ¿Cómo voy a retroalimentarte? Aquí hay muchas cosas, y nos han contado, ¿verdad? Muchos ejercicios de poder, donde lejos de sentirse cada vez más capaz el estudiante se siente aplastado y humillado, jamás lo voy a poder hacer solo, ¿cierto? Entonces, esas risas son de complicidad. Entonces, esta retroalimentación también tiene estrategias muy precisas, hay riesgos que hay que cuidar. Y hay una cuarta que no nos encanta a los profesores, aunque no lo crean, que es evaluar. La evaluación del desempeño competente, sobre todo en la práctica, es muy complejo, porque tienes que evaluar la práctica, no los conocimientos, sino el saber hacer, el saber ser y el saber convivir. Entonces, ahí damos algunas sugerencias y también, pues bueno, esta parte de el poder documentar esa práctica supervisada. Y también nuestro semáforo, hay que instalar alerta, que hay que evitar, ¿no? Eviten no reportar incidencias, chicos. Siempre arriba de sus profesores, chicas, arriba de sus profesores siempre hay un jefe, ¿sí? Y de ese jefe hay otro. En sus prácticas, y más respaldadas por la universidad en los 3 campos, no solo es el profesor la autoridad máxima, hay un plan de estudios, hay una normatividad que nos rige en nuestra práctica de formación y en nuestra práctica profesional. Ese monitoreo de la práctica
desde los principios éticos y normativos también estará el supervisor, pero ustedes no solo dependen de él para ese cuidado. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Cedo el micrófono a quien procede. Muchas gracias, querida maestra. Ahora escucharemos al maestro Leonardo Reynoso, quien nos hablará del contenido del capítulo 2. Para que no te pares de ahí. Sí, va, bueno. Bueno, quiero que me responda. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Lo primero que hay que decir de esta bendita obra es, Anita, ahí vas, cada vez vas más acelerada. Unas manitas desde que estaba chiquita. Pues hija académica, pues, de ¿cuántos años? 3. Uy, 2 que 3, ¿verdad? Sí, más o menos, efectivamente, sí, porque si empezamos a sacar números, los jóvenes van a hacer cuentas y van a decir, uy, qué barbaridad, ¿no? Entonces mejor no, así lo dejamos, ¿no? Pues el camino de la escritura empezó pues desde medicina conductual, teoría y práctica en el 2014, y mira dónde vamos ya, ¿no? Y lo que falta, porque amenazaremos con que viene el otro, ¿no? ¿Qué? Advertido, sí. Particularmente platicando de pues hablar de entrevista en el fondo no tiene chiste, pues, ¿no? Finalmente todos la hacemos y nadie sabemos cómo y por qué. Eso es lo mejor del caso, ¿no? Y nadie quiere aceptar que la entrevista es tan vieja como Hipócrates, ¿no? Aunque les guste o no les guste, pues la entrevista es médica originalmente, y la entrevista hipocrática de hace 2300 años es la que seguimos usando, porque aquel Hipócrates sigue diciendo, hay que interrogar para saber el pasado, hay que explorar para ver el presente y hay que inferir para ver el futuro. ¿No es lo que hacemos ahora? ¿No es lo que seguimos haciendo en la entrevista? Tenemos que ver a nuestro sujeto, ¿no? Estamos viendo el presente, ¿qué le vemos? ¿Qué comportamientos le vemos? Le preguntamos entonces desde cuándo, cómo, dónde, con quién, a qué horas, con qué sube, con qué baja, con qué se quita, ¿no? Eso es historia, ¿no? Y a partir de ello organizamos nuestro modelo de respuesta y decimos, creo que se parece en esto porque si Canfer y Zaslow no se equivocan, o si Canfer y Phillips no se equivocan, pues tenemos déficits o excesos. Para no meternos en el bendito DSM, que da igual, ustedes lo saben. No clasifiquemos, pensemos en déficits y excesos conductuales, ya que esto es entrevista conductual, justamente, ¿no? Y entonces, bueno, pues ¿a dónde vamos? ¿Cuál es el plan de tratamiento que debemos seguir? Y al pensar en la entrevista, efectivamente, mi querida Anita es feliz haciendo acrónimos. Y han de saber que pues ya me enseñó a hacer acrónimos, y por aquí traigo otro. Que te acabo de mandar, por cierto, ese es Reynoso 2023. Si piensen en la entrevista y piensen en las iniciales de entrevista, pues empieza por presentarte. N de necesitas hacer rapport. T, trata al entrevistado como a ti te gustaría ser tratado. R, revisa el expediente. E, espera las respuestas, no apresures ni induzcas. B, verifica la información que recolectaste. I, indícale al entrevistado tus hallazgos. S, señala las áreas problema, justamente, déficits y excesos. T, toma decisiones. Y A, aplica estrategias. Y después de eso, Muchas gracias. Muchas gracias, querido maestro Leo. Espero que todos hayan aprendido este nuevo acrónimo. Ahora es el turno del doctor Lugo González, quien nos va a contar acerca del contenido del capítulo 1 y 3 de esta obra.
Buenas tardes. Bienvenido, muchas gracias Alejandro. Pues gracias primero Anita por haberme invitado a colaborar y creo que todo lo que se ha dicho hasta ahorita va a ir en el mismo sentido. Intentaré que así sea. Voy a comentar una breve historia. Le comentaba yo a Anita que siempre cuando inicio mis cursos de octavo semestre les pregunto a los alumnos qué es lo que saben hacer. Creo que es algo muy importante que nosotros tenemos que saber responder. Les pregunto, ¿ustedes qué saben hacer? ¿No? Y en ocasiones les digo, bueno, si ustedes llegan a un lugar donde quisieran trabajar y les preguntaran qué sabes hacer tú como psicólogo, por qué tienes que estar aquí en lugar de otra persona, ¿qué responderías? Y pues muchos balbucean, muchos se quedan callados porque justamente creo que es poco común que alguien les pregunte eso. Y principalmente en el área en la que nosotros estamos, ¿no? Algunos otros lo que hacen es dar ejemplos de ejercicios que realizan en sus actividades prácticas o en sus clases, ¿de acuerdo? Sin embargo, cuando llegamos a una conclusión, ¿de acuerdo? Platico con ellos y les comento que esto se puede deber debido a que a lo largo de la carrera pues les dan mucha información de varios temas. Les dicen que hay cosas que se deben de hacer de esta manera y luego desde otro lado hay otra manera, otra visión desde dónde hacerlo. Cuando llego al último semestre digo, ¿para dónde me tengo que ir? ¿No? Entonces todas estas temáticas justamente favorecen confusión, ¿de acuerdo? Y dificultad para especificar qué es lo que hago. De hecho, no sé si les ha pasado, ¿no? Si han tenido que explicarle a sus familiares qué es lo que hacen ustedes como psicólogos. Yo les digo, no lo sé, ¿no? Muchas cosas, ¿no? ¿De acuerdo? ¿Qué se concluye al final? Y con esto les digo siempre, la respuesta es un poco más sencilla de lo que creen. Pero no por eso todo el camino va a ser fácil para poder llegar allá, ¿no? Ustedes deben de saber al menos hacer 3 cosas. 1, saber evaluar un problema, y justamente por eso nos encontramos aquí, por eso la importancia de este libro. Ustedes deben de saber evaluar un problema, deben de saber intervenir ante ese tipo de problemas y deben de saber investigar ese tipo de problemas. Claro, no todos los psicólogos en general se van a dedicar a todas estas 3 áreas. Hay algunos que van a dedicar su trabajo a alguna de ellas de manera más específica. Pero entonces les digo, ahora que ya saben qué es lo que ustedes saben hacer, ahora sí pongan los ejemplos que me estaban diciendo. ¿Qué van a evaluar? ¿Qué de lo que hago van a intervenir? ¿Y qué de lo que aprendí van a investigar? Por otro lado, entonces, no hay que dejar de lado, ¿no? Que tenemos que saber evaluar, intervenir, investigar, pero desde una óptica específica, al menos el interés desde la cual esta obra parte, ¿no? Un conocimiento teórico, metodológico y técnico conductual. Pero a lo mejor ahí todavía, al menos sabemos los aspectos generales que deben de saber hacer los alumnos. Pero a lo mejor tal vez unos todavía tengan dudas. Les digo, bueno, además de eso que ustedes ya quedamos en cuenta que saben hacer, ahora hay que saber cómo hacerlo, hay que tener claro en qué situaciones lo van a tener que hacer y hay que tener en cuenta qué criterios deben de cumplir para dar evidencia de que lo saben hacer. Y entonces con esto ya nos puede ayudar, o es más fácil la vida entender o explicarle a alguien o describir o tener claridad sobre todo eso que hice en la carrera, cómo lo puedo transitar a palabras sencillas sobre qué es lo que puedo hacer. Dicho esto, si nos damos cuenta, en alguna medida la obra que lideró la doctora Becerra Gálvez intenta todo esto, ¿de acuerdo? Intenta ayudarle al estudiante a que sirva de guía este libro para que, ¿a dónde ando? ¿Me voy? ¿Con quién me voy? ¿Qué hago? ¿Qué puedo hacer? Si te quieres pegar con los que son conductuales, entonces esto te puede ayudar para saber qué hacer, cómo hacerlo y para qué hacerlo. Que eso va más adelante, ya no estoy adelantando.
Muy bien. Entonces, particularmente el capítulo 1, evaluación conductual, revisiona las bases teóricas, fases y componentes, y el capítulo 3, elaboración del análisis funcional de la conducta, consideraciones, advertencias, nos abren justamente esta puerta, ¿no? Para que desde la perspectiva conductual el estudiante entonces empiece a formarse y posteriormente sepa cómo evaluar problemas psicológicos, intente, plantee y posteriormente sepa intervenir con estos problemas psicológicos que observa o que analiza en un usuario en específico, y que esté preparado para seguir esa misma línea de investigación. ¿Cómo se va a lograr esto? El libro y estos capítulos pues también nos intentan ayudar en eso, ¿no? Que es lo importantísimo. Entonces, ¿cuáles son los elementos fundamentales? Y la doctora Leti, yo cuando la escuchaba dije, o yo me robé su idea o algo pasó, ¿no? Nos intenta ayudar con el qué, ¿de acuerdo? Entonces, si yo leo esta obra, me tiene que quedar claro, o me va a quedar claro, qué tengo que evaluar, cómo lo puedo ir haciendo, y hasta qué puedo preguntar, ¿no? Hasta me ayuda a saber qué puedo preguntar. También me ayuda con el cómo, cuáles son los pasos que debo de seguir, qué rutas necesito tomar, qué herramientas puedo utilizar, ¿de acuerdo? Y cuándo las tengo que ocupar ese tipo de herramientas. Y además, el por qué y el para qué. Ya pregunté, ya obtuve información, y ahora ¿qué hago con ella? ¿Cómo, esa información, cómo la traduzco y cómo la ordeno de tal suerte que tenga sentido para generar una explicación del problema, un pronóstico y una posible intervención? Entonces, como hemos visto, este libro va a ser, y seguramente ya tiene tiempo siendo, ¿de acuerdo?, de gran apoyo para muchos estudiantes, por la sencillez, por la claridad y por lo estructural. Felicidades y muchas gracias. Muchas gracias por sus palabras, doctor Lugo. Ahora es momento de que el maestro Gabriel Villeda nos hable aquello que el lector puede encontrar en el capítulo 5. Muchas gracias, pues muy buenas tardes a todos. Leti, te vas a ir muy felicitada el día de hoy. Muchas gracias de verdad por invitarme. Leti, pues además de mi amiga, es mi compañera académica en FES Zaragoza. Una de las virtudes de este libro, pues justamente es que logra integrar visiones y dependencias dentro de la UNAM, la Facultad de Estudios Superiores Iztacala, Zaragoza, y por supuesto la Facultad de Psicología, ¿no? Esa es una verdadera virtud, porque muchas veces trabajamos de manera muy independiente, muy enclaustrada, y dejamos esa parte institucional, que finalmente todos somos UNAM, pero tenemos nuestros matices, nuestras formas de hacer las cosas y nuestros orgullos propios. La doctora Leti es una amante de la sistematización y de los procesos, y justo eso también me comentó desde un inicio. Tenemos que darle claridad. En ese entonces yo era el jefe del área de psicología clínica y salud, antes de convertirme en tiempo completo, y era darle estructura a la práctica supervisada. En FES Zaragoza contamos con 8 clínicas universitarias de atención a la salud distribuidas por todo el Estado de México, y le damos una parte fundamental a la formación práctica del estudiante de pregrado. 2 días completos de la semana lo dedican para estar en escenarios profesionalizantes, en estas clínicas universitarias de atención a la salud, bajo un sistema de enseñanza modular, en el cual implica la integración de la teoría con la práctica. No solamente ver el modelo, no solamente comprender estas aproximaciones teóricas de cómo llevarlo a cabo, sino el ir a un escenario real, con personas, con usuarios, con consultantes, con historias únicas, con problemáticas específicas y cómo podemos abordarlo. Justamente este capítulo 5, que tiene que ver con la elaboración de la historia clínica y el expediente,
es una cuestión sumamente importante en el ámbito institucional. No podemos dejar de lado el hecho de que debemos de apegarnos a una norma oficial mexicana que está relacionada con la elaboración del expediente clínico, ¿sí? Desde un punto de vista legal, incluso tenemos que proteger a nuestros alumnos, nosotros como estudiantes, y a la institución en la cual nos encontramos. Y para ello hay que dejar evidencia sumamente estructurada de todo el proceso de abordaje, desde la entrevista, la elaboración de la historia clínica, las notas de evolución, las interconsultas, la entrega de resultados, etc. Y esta es una parte importante en la formación de los psicólogos, de los estudiantes justamente de psicología, particularmente en el área clínica, pero en diversas áreas, por supuesto también educativa, que es los dos fuertes que existe en la atención de la práctica supervisada. Entonces, existen diferentes formatos que los alumnos tienen que ir familiarizándose con ellos, ¿sí? Y el formato pues simplemente es una extensión de la teoría, es una técnica que nos va a ayudar a tener información para la toma de decisiones, para la intervención, para ver estrategias que pueden ayudarle a beneficiar la calidad de vida, ¿no? Y el ajuste psicosocial en donde se encuentra. En este sentido, pues establecer adecuadamente el motivo de consulta resulta fundamental. A partir de ahí se identifican también los objetivos terapéuticos, ¿no? Y se va dando evidencia de cómo se van trabajando con diferentes técnicas y estrategias a lo largo de las sesiones. Y todo esto tiene que quedar bien resguardado, ¿no? En un expediente, que de hecho también ya hemos migrado al expediente digital, al ECLINE, ¿no? El expediente clínico multidisciplinario electrónico, que pues finalmente es un esfuerzo entre las diferentes disciplinas, entre las diferentes carreras de la FES Zaragoza, para poder sistematizar toda la información de los consultantes en las clínicas. Entonces, pues además no podemos dejar de lado, se aborda dentro de este capítulo la parte de la ética, la parte de la confidencialidad. Finalmente, el psicólogo trabaja con datos sensibles, trabaja con la intimidad emocional, con las cosas que forman parte de su cotidianidad y que muchas veces solamente nos cuentan los psicólogos. Y estamos compartiendo esta información también con los alumnos. Deben de tener una formación muy amplia en cuanto al código ético, en cuanto a la deontología, en cuanto a la confidencialidad, en cuanto a toda la parte, por supuesto, ética. Y eso es pues justamente parte de lo que van a encontrar en este capítulo, que pues les invitamos justamente a leer para tener pues un panorama un poquito más específico. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor. Es momento de cerrar la participación de los integrantes de esta mesa y escuchar a la editora de esta obra, la doctora Ana Leticia Becerra Gámez. ¿Cómo están todos? ¿Bien? Yo estoy muy contenta, estoy muy feliz. Este libro es el primero de los tantos que estoy segura que teniendo un equipo de compañeros, de colegas, de amigos, el papá académico Leo, vamos a seguir produciendo más. Y prepárense, de una vez aquí que está el licenciado Raciel, el que ha también de alguna manera ayudado mucho a que este logro esté aquí hoy en la FIL, 45 FIL, llena de orgullo, la primera vez que estoy aquí, y digo la primera porque amenazo con regresar. Vamos en 2025, si todo sale muy bien, a publicar la segunda parte de esta historia. En este primer momento, en este primer punto, ¿no?, de la historia de la psicología desde la perspectiva conductual, tenemos un libro que les apoya a los estudiantes a entrevistar, a poder evaluar a sus consultantes.
Pero ahora viene el segundo momento, que es el diseño de la intervención. Y ahora, con lo que tengo, con la información, ya decía muy bien el doctor Lugo González, con la información que yo tengo ahora, ¿qué sigue? ¿Cómo le entro al quite? ¿Cómo le entro a los catorrazos? Porque tengo a un paciente frente a mí con una historia, con una complejidad, con una serie de condiciones que incluso ni siquiera son susceptibles de ser modificadas por la psicología, pero que tienen un impacto en lo psicológico, en lo emocional. Entonces, pues bueno, ahí está la advertencia. Después de estas amenazantes palabras, en donde digo que volveremos, viene la parte de los agradecimientos. Han de saber ustedes que no fue una tarea fácil construir un libro, no siempre es una tarea sencilla. Sin embargo, cuando te dejas llevar por la pasión y por hacer eso que tanto te gusta, como en este caso para mí hacer psicología, te eriza la piel, te motiva, te llena de expectativas y de metas nuevas que seguramente con el paso del tiempo y este mismo esfuerzo vas a ir cumpliendo, y eso es lo que ha pasado en el caso de mi persona durante estos casi 14 años desde que egresé del posgrado, y entonces empecé en esta dinámica de vamos a hacer libros y vamos a hacer libros y vamos a producir. Pero también hay otras personas atrás. Tu familia, tus amigos y bueno, los amigos. Porque gracias a ellos y para ellos es esto. Muchas gracias. Espero que lean el libro, que lo compren. Gracias. Muchas gracias a todos los doctores y las doctoras que estuvieron presentes en esta mesa. Es así como llegamos al final de esta presentación y deseamos que este libro contribuya al proceso formativo de las habilidades clínicas asociadas con la entrevista conductual de todo aquel joven psicólogo y psicóloga que lo adquiere. Gracias por su asistencia y los invitamos a conocer esta y otras publicaciones de la FES Zaragoza. Muchas gracias.